Llegamos al último workshop de esta jornada, de esta segunda jornada del Foro de Inversiones Estados Unidos. Vamos a conversar sobre los errores más comunes al comprar propiedades y cómo evitarlos a la hora de invertir. Contamos con la presencia de Adrián Costo. Él es director asociado de Solprop Property Management Services. Adrián, con más de 20 años de experiencia en inversiones inmobiliarias para clientes locales y extranjeros en la Florida, Estados Unidos, nos va a estar compartiendo información justamente para entender qué tenemos que tener en cuenta para evitar estos errores y de alguna manera elegir dónde invertir de la manera más segura y confiable. Adrián, te doy pie, te agradecemos tu presencia y es todo tuya la presentación. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias a la audiencia por participar en este foro. Muchos expositores hablarán sobre los beneficios de invertir en propiedades en los Estados Unidos y yo concuerdo con eso, ya que no hay país que brinde más seguridad jurídica y fortaleza en su moneda que este país. Pero quisiera ir más allá y exponer sobre los errores más comunes al comprar propiedades y cómo evitarlos a la hora de invertir. Antes de arrancar, pido disculpas de antemano por mezclar palabras del inglés con el español. Acá le decimos Spanglish, pero trataré de hacer la traducción inmediata. Soy Adrián Costo, director asociado de Solprop y agente de bienes raíces con CAIS. El próximo slide. Muy bien, vamos a hablar en este primer slide de las estructuras legales en la compra de propiedades. Aclaración, la presentación que doy no son consejos legales, no soy abogado ni contador, es información que pueda no aplicar para todas las personas, ya que cada caso es particular. Por favor, antes de tomar alguna acción, consultar con su profesional de confianza. Para entender la importancia de una propiedad de estructura para cumplir un inmueble, aquí van las siguientes preguntas, que son, si supieran que al comprar una casa de $500,000, por ejemplo, en la herencia, los hijos van a tener que pagar $200,000 aún antes de vender la unidad, ¿la comprarían? Si supieran que al comprar una casa de $500,000, de vuelta, al momento de la venta se apreció, por ejemplo, $100,000, pero de allí el 50% se van en impuestos, quedando la mitad de la ganancia. ¿La comprarían? De allí radica la importancia en la planificación para la compra de propiedades y las estructuras legales correctas. Muchas veces escuchamos las palabras de inversores que dice, el agente me recomendó comprar bajo mi nombre para evitar pagar gasto de empresa, o el agente me recomendó comprar bajo una LLC, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de las formas más comunes para invertir en propiedades, que son compra a título personal, compra bajo un foreign company o una compañía extranjera, compra bajo una LLC, compra bajo una C Corp, una C Corporación, o la compra bajo un trust o fideicomiso. Voy a hablar brevemente de estas estructuras. Es un tema que da para horas y horas. Yo tengo varios videos en YouTube. Si van a Solprop, en el cual explica detalladamente cada uno de estos casos. Si están interesados pueden acceder. Las categorías más importantes que al inversor le interesa son los income taxes, que son los impuestos a los ingresos, el estate tax, que es el impuesto a herencia, el gift tax, que es el impuesto a regalo, FIRPTA. FIRPTA es una retención que hace el gobierno de los Estados Unidos hacia el vendedor, porque anteriormente la gente compraba y vendía, el inversor, y se iba a su país de origen, vamos a poner, por ejemplo, Australia, y se llevaba todo el dinero. Entonces, ¿qué pasa? El fisco de los Estados Unidos se quedaba sin plata, ya que se iban y retiraban todo el dinero. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora el extranjero, al vender la propiedad,
vamos a retenerle hasta un 15% de valor. Por ejemplo, si el extranjero vende una propiedad de $1 millón, el fisco le va a retener el 15%, que son $150.000, en concepto de venta, en concepto de un adelanto de impuestos. Luego, si al hacer los impuestos hay una diferencia, pues el fisco le devolverá la diferencia, o si hay más ganancia, pues el inversor tendrá que poner la diferencia. Eso es el FIRPTA. En algunos casos aplica, en otros casos no aplica. Tengo un video sobre eso. Hay sobre $300.000 para abajo. No aplica si la propiedad es para residencia, etc. Es un tema complejo y largo. El otro tema es la liability o la responsabilidad ante demandas. Y el último tema que al inversor le debe preocupar es el tema del privacy o la privacidad. Si compra a título personal, el impuesto, el income tax es en base a un bracket, una lista. Eso es para todos los casos. Siempre que compre el título personal, cuanto más gana, más pagará. El estate tax o el impuesto a la herencia sí aplica. Sobre $60.000 está exceptuado. Más de $60.000 paga hasta un 40%. Por ejemplo, una propiedad que vale $1.060.000, se deduce $60.000 y sobre el $1 millón paga el 40%. O sea, $400.000 debe pagar al fisco por impuesto de herencia los herederos de la persona que fallece. Gift tax, lo mismo. Si hace un regalo sobre la propiedad, los primeros $17.000 no pagan impuestos y luego es el 40%. FIRPTA, como hablamos antes, sí debe pagar ese adelanto. Liability, la responsabilidad tiene full liability, full responsabilidad sobre todo lo que pasa en la propiedad. Y si tiene otros activos, también van a ir contra todos los activos de esa persona. Y la privacidad es nula, ya que cualquiera que hace una búsqueda en el registro en el condado va a saber que esa propiedad pertenece a esa persona, o sea que hay cero privacidad. Si compra con un foreign company, voy a tratar de resumirlo porque tenemos poco tiempo. Bajo un foreign company, los impuestos va a ser el 21% sobre la ganancia. El estate tax no tiene impuesto de herencia sobre las acciones de la compañía, pero sí sobre la propiedad. O sea que si va a hacer un regalo, debe regalar las acciones y no la compañía. El gift tax no tiene no tiene gift tax sobre las acciones de la compañía, ya que son intangibles. FIRPTA sí aplica al ser extranjero. Liability ofrece cierta protección, ya que es una compañía, y privacidad es limitada, ya que muchos estados requieren que la compañía foreign company extranjera se registre en estado y informe quién es el dueño, manager, etc. El próximo es el LLC. Con respecto a los income tax, es como a título personal, paga según un listado. El estate tax, al igual que la compra a título personal, los $60.000 no pagan impuestos y luego paga el 40% sobre el restante. Gift tax no está determinado, es una área gris. Por las dudas, eso mejor consultarlo con más detalles con un abogado. FIRPTA sí aplica porque la LLC puede tener un miembro o puede ser multi-member. Al ser de un miembro es disregarded. Significa que el income tax lo hace, la presentación de impuestos la hace el titular de la LLC. Entonces, al ser el titular un extranjero, sí aplica FIRPTA. Liability tiene protección ya que es una LLC, como una compañía, y la privacidad es limitada, ya que en una LLC, cuando se hace la inscripción del LLC, por ejemplo en la Florida, se va a San Bis y en San Bis hay que poner quién es el registered agent,
hay que poner quién es el manager o el miembro de la LLC. Entonces, realmente la privacidad es bastante limitada. En una C Corp, el impuesto a la ganancia es del 21% sobre la ganancia, pero además tiene el 30% sobre los dividendos, que al igual que la Foreign Company que hablamos antes, se llama Branch Profit Tax del 30%. Significa que al vender la propiedad, si tuvo una ganancia, hay que remitirle al fisco el 30%. Respecto al estate tax o el impuesto a la herencia, sí lleva impuesto a la herencia, ya que es una compañía extranjera. Sobre el gift tax, una C Corp, sí lleva un impuesto a regalo sobre la propiedad, ya que es un bien tangible, pero no lleva un impuesto sobre las acciones, ya que es un intangible. FIRPTA no aplica, ya que es una compañía extranjera. Liability y la responsabilidad sí tiene protección, ya que es una compañía. Y la privacidad es limitada, porque al igual que el LLC, hay que informar quiénes son los dueños, los accionistas, los managers, etc. Entonces, como vemos, cada estructura tiene su beneficio y sus problemas. Si combinamos dos estructuras, que serían la LLC y la C Corp, la Foreign Company, una Foreign Company, con la C Corp, vamos a ver qué es lo que se obtiene. Con respecto a los impuestos, es el 21%, ya que las compañías de C Corp pagan 21%, y es el 30% sobre los dividendos al vender. Pero si la compañía se liquida al vender la propiedad, entonces ese 30% no se paga. Ahora, la compañía, la C Corp, debe tener una propiedad, ya que si tiene varias propiedades no se puede liquidar. Entonces tiene que haber una compañía por cada propiedad para que se pueda liquidar y evitar pagar el 70%. El estate tax, al ser una compañía foreign, extranjera, la dueña de la C Corp, no tiene impuesto a la herencia. Gift tax no tiene impuesto a la herencia, porque de vuelta se regalan las acciones en la foreign company y no la propiedad. FIRPTA no aplica, no paga FIRPTA, ya que es una C Corp que el domicilio es en Estados Unidos. El liability, la responsabilidad, ofrece protección, ya que es una compañía local, la C Corp, que es la dueña de la propiedad, que la Foreign Company es la dueña de la C Corp, pero la C Corp es la dueña de la propiedad. Entonces sí ofrece protección. Y la privacidad, como dijimos anteriormente, es limitada. Entonces, en esta estructura que hablamos, en todas estas estructuras, hay combinaciones en las cuales son interesantes porque se está evitando el impuesto a la herencia, se está evitando el impuesto a regalo, se está evitando FIRPTA, se está pagando un 21% sobre la ganancia, que es un impuesto bajo, se está pagando un 30% sobre dividendos, pero de vuelta, si logramos liquidar la compañía y que la compañía tenga solo una propiedad, entonces no hace falta pagar ese 30%. Entonces, el único tema que está flojo es el tema de la privacidad. El tema de la privacidad, ¿cómo se puede lograr? Hay una estructura aquí en la Florida que está regulada por un estatuto de la Florida, que es el trust, un fideicomiso. Se llama land trust o un trust anónimo. En el trust existe la figura del grantor, que es el que otorga el trust. Existe la figura del beneficiario, que es el dueño el dueño real del trust. Y existe el trustee, que es el que maneja el trust. El trustee puede ser un abogado, un contador, un amigo, una familia. El trustee es el que va a aparecer en el título de la propiedad. No aparece ni el grantor
ni el beneficiario, que es el dueño real. Entonces, si nosotros compramos, si el inversor compra bajo un land trust, la propiedad, que el real dueño es la C Corp, que a la vez es el foreign company. Suena complicado, pero no es complicado realmente. Yo lo explico bien en el YouTube, en el video de YouTube. Entonces, el trust va a ser el dueño de la compañía. Entonces, en el título de la compañía, por ejemplo, vamos a poner que se llama, que el inversor compra en 100 Ocean Drive, ¿no? 100 Ocean Drive. Entonces, 100 Ocean Drive. Y el trustee es la compañía de abogados que se llama Abogado John LLC. Entonces, en el título de la propiedad va a ser John Abogado LLC as trustee of 100 Ocean Drive. Entonces, en el título va a aparecer quién es el trustee, que va a ser un abogado, un buffet, que no tiene ninguna responsabilidad, ningún tipo de responsabilidad de nada, y va a aparecer la propiedad, que se llama 100 Ocean Drive, pero también se puede llamar 100 Trust. Entonces ahí tampoco se sabe qué dirección tiene la propiedad. En ese caso, el beneficiario nunca aparece. ¿Quién es el dueño de la propiedad? No se sabe. No hay forma de determinarlo. Entonces, de esa forma se logra privacidad por si hay una demanda de un inquilino, un trabajador, lo que sea, para que no sepa quién es el real dueño de esa unidad. Ok, esto de vuelta es un tema complejo. Me pueden escribir, me pueden llamar, pueden ver mis videos, lo van a entender mucho mejor. El next slide, por favor. Ok, en este slide vamos a ver agente de bienes raíces. Ok, ¿cómo realizar la elección del agente de bienes raíces, que es la persona que va a estar en todo momento al lado del inversor? Aquí en los Estados Unidos hay carreras que duran 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, abogacía, contaduría, enfermería, lo que sea. La carrera de real estate es bien corta, dura 1 semana, se puede hacer 1 semana, 2 semanas o en un mes. Se da un examen que no es complicado y ya uno es realtor. Hay un chiste que dice que hay más realtor que personas. Por eso todos tienen un amigo, primo o conocido que es realtor. Para seleccionar a la persona que va a hacer el vehículo para las inversiones de cientos de miles o millones de dólares, considero que el inversor debe saber las siguientes preguntas. ¿Cuántos años hace que opera la compañía? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. De eso depende la experiencia. ¿Hace cuántos años tiene la licencia la persona? De vuelta, no es lo mismo 1 año que 5 años, que 10 años, que 20 años. Cuanto más años tengan en el rubro, más experiencia tiene y mejores consejos seguramente dará. ¿Qué cursos hizo? Ya vimos que la carrera es muy cortita y los realtors, para desempeñarse bien y para dar buenos consejos, deben hacer cursos, ya sea mensualmente, anualmente, deben estar informados permanentemente. ¿Cuántas operaciones realiza al mes? ¿Y qué volumen de dinero? ¿Qué referencias hay en Internet sobre esa persona y sobre la compañía? Hoy en Google básicamente está todo. Se pone la compañía y se pone el nombre. Allí aparece todo lo que la gente opina. Entonces cualquiera puede ir a Google y verificar información sobre la compañía o sobre la persona. Recomiendo hacer eso siempre ante cualquier búsqueda en cualquier profesión. ¿Qué conocimiento sobre el mercado y sobre las estructuras tiene? De vuelta, volvemos al tema de estructuras. Las estructuras son sumamente importantes, diría casi más importante que la elección de la propiedad, ya que en una propiedad uno puede, si elige bien, puede ganar un
5%, 10%, 20%, pero sobre el valor de la propiedad. Pero si elige una estructura incorrecta, puede llegar a perder hasta un 50% de valor. Entonces, las propiedades, las estructuras son sumamente importantes y la gente tiene que guiarse y tiene que escuchar a los realtors. Obviamente, al final va a tener que hablar con un abogado o con un contador para verificar la información, pero los realtors son una guía importante. Por mi parte, soy agente de bienes raíces desde hace 22 años. Obtuve la licencia Property Manager Morris Rocker. Hago cursos periódicamente para actualizarme, ya que el mercado es muy dinámico. Tengo licencia en Case Company, la compañía número 1 en la Florida. Nació hace casi 100 años, desde 1926, con más de 50 oficinas y más de 3.000 agentes de bienes raíces. Y una facturación anual de 8.000 millones de dólares. ¿Cuántas empresas pueden decir que tienen 100 años y cuántos realtors pueden decir que tienen en el mercado 22 años? Ok. Siguiente slide, por favor. Muy bien. La ubicación del inmueble y por qué es tan importante. Estados Unidos es un país enorme con miles de ciudades para invertir. ¿Cuál es la mejor? Algo que escuchamos seguido. Compré en Ouachita porque es barato y la gente hace mucha publicidad. Pasa todo el tiempo. En los siguientes ejemplos o en los siguientes puntos vamos a ver cómo analizar esto. Evolución histórica de precios. Debemos analizar la evolución histórica de precios sobre un particular, sobre las áreas que queremos invertir, ya que no es lo mismo un área que se evalúa a un 10% anual, 5% anual, que un área que se evalúa al 2% anual o pierde valuación. Tenemos a Zillow, Redfin, Google, que son sitios que tienen datos históricos sobre las propiedades y nos pueden dar información concreta y muy buena sobre la evolución de precios. Entonces, aconsejo ir a esos sitios, o también me pueden preguntar a mí o a un asesor de confianza, ¿cuál fue la evolución de precios desde, por ejemplo, el año 2000 hasta la fecha? Todos sabemos la evolución de precios de Miami o el sur de la Florida. Se valorizó muchísimo desde el 2000 o quizá antes aún. Y eso lo pueden usar de parámetro para comparar con otras áreas y ver cuál fue la evolución de una otra zona. No voy a especificar cuál, pero me imagino que hay muchos agentes vendiendo en otras zonas y sería bueno comparar, que el inversor pueda comparar cuál es la zona que más evolución tuvo y más crecimiento tuvo. La renta es exactamente lo mismo. Pueden haber información sobre las rentas del 2000 y sobre la fecha y van a ver cuál fue el crecimiento de esas rentas en cada ciudad en donde uno quiera comparar. Tasa de desalojos. Eso es una información que también está online en cada condado y que indica que, por ejemplo, por cada 100 unidades hubieron 10 desalojos. Estoy poniendo un ejemplo. Y en otra área la tasa de desalojos es del 1%. Entonces, eso es una medida también muy importante, ya que queremos evitar áreas en donde hayan posibles problemas, ya que el tema de los desalojos son muy caros, son muy costosos y llevan mucho tiempo. El próximo paso es el ingreso medio de las personas que viven en la ciudad que queremos invertir. ¿Por qué?
Es importante saber el salario medio de las personas en relación al nivel de los alquileres que hay en esa ciudad. Por ejemplo, si en una ciudad se están pidiendo $1.000 de renta, aquí en Estados Unidos se dice que un tercio del income, de la entrada del salario de una persona, debe ir destinada al pago de alquileres. Entonces, si hay una renta de $1.000, pero el salario medio en esa área es de $2.000, esa persona seguramente va a tener problemas para pagar esa renta, ya que si calculamos que un tercio debe ir a la renta y aquí la mitad de lo que gana va a la renta, entonces muy probable esa persona o no coma, o no se vista, o no pague la renta. Entonces, por eso es muy importante saber cuál es el ingreso medio en la ciudad que se desea invertir y cuál es el nivel de alquiler medio también en la misma ciudad. Por todo lo mencionado anteriormente, considero que el sur de Florida es lejos el mejor sitio para invertir por su gran crecimiento demográfico, tanto en población como en empresas que se radican aquí, y su infraestructura cada vez más avanzada. El próximo slide, por favor. La promesa de rentabilidad asegurada. Ok. Aquí vemos que hay varios developers, desarrollistas de condominio, hoteles, etcétera, que garantizan en letra chica el 15% asegurado, el 12% asegurado, el 10% asegurado. Pero ¿cuál es el problema que puede suscitarse? Si el desarrollista supiese que el 10% es una medida histórica, entonces no lo ofrecería en forma asegurada, ya que si es el 10% por 1 año, 5 años, 10 años, no hace falta que lo asegure. El problema con esto es que el desarrollista está ofreciendo un 10%, por ejemplo, un 10% durante, vamos a ponerle 3 años. Eso significa un 30%, por ejemplo, un 30%. Cuando al tercer año ya el desarrollador deje de subsidiar los gastos del 10%, se va a ir al 2% de rentabilidad de esa propiedad. Entonces, en 7 años, el 2%, estamos hablando de un 14%, más un 30% que aseguró por los primeros 3 años, estamos hablando del 44%. El 44% en 10 años es el 4,4% realmente que la persona va a tener de rentabilidad. Ahora, ¿por qué la persona va a tener un 4,4% cuando en realidad poniéndolo en bono de tesoro saca un 5%? No tiene mucho sentido. Y si la persona invierte por 15 años, esa tasa es aún menor que el 4,4%. Entonces, los gastos actuales que el desarrollista ofrece son con subsidios. O sea, de los $1.000 que realmente tiene de gastos, ellos ponen de su bolsillo $600 y el inversor pone $400 durante esos primeros años, ese primer año o segundo año. Luego de ese primero o segundo año, ya entra los $1.000 de gastos. Entonces es allí en donde ese 10% asegurado pasa a ser el 2%, ya que no hay más subsidio del desarrollista. Otro tema que puede ser problemático es quién es el dueño de la propiedad. Hay pool de compras en el cual ellos dan un papel que dicen aquí está tu acción en la compañía. Ahora, digamos, es un papel que es una acción en la compañía. Ahora, ¿qué sucede si el grupo inversor se insolventa? Bueno, pues este papel
cada uno sabrá lo que hacer. No creo que haya mucho para hacer. Entonces, ¿cuál es la solución que yo veo? Si el inversor aún desea hacer este tipo de inversión de alto riesgo, sugiero que pida por escrito esa rentabilidad del 10%, 15% asegurada por un término de 5 a 7 años. También puede pedir referencias de inversores existentes para que les diga después de 5 años cuál es la rentabilidad que está sacando. Y también puede pedir un detalle de gastos mensuales y que los mismos sean revisados por un contador para verificar si son reales o si están subsidiados. Eso es una posible solución. Ok, el next slide. Este slide habla de la liability o la responsabilidad. Y es básicamente la responsabilidad del dueño de la propiedad ante posibles futuras demandas, ya sea de trabajadores, de inquilinos, etc. Si el inversor compra 2, 3 o 5 propiedades bajo su nombre o una misma LLC o Corp y algo sucede en una de las unidades, un inquilino se cae, un trabajador se lastima, un visitante se golpea, la demanda involucra a todos los activos. En los Estados Unidos, la industria de la demanda es de miles de millones de dólares. Hay organizaciones junto a abogados que se especializan en eso. Entonces, como dijimos, la responsabilidad del propietario, si compra bajo una LLC, una corporación, varias unidades, si hay un problema, eso cae sobre todas las unidades que compró. Y como ejemplo, es un trabajador que el dueño contrata para reparar una luz. Ese trabajador se cae y se lastima el pie. Ese trabajador va a un abogado y le dice, mira, me caí, me lastimé el pie. Lo primero que hace el abogado es verificar qué es lo que tiene esa persona. Esa corporación es dueña de solamente esa unidad que vale $50,000 o $100,000, o es dueña de 20 unidades que valen $2 millones. Entonces, de una simple caída, que el hospital salió $5,000 y el abogado salió $3,000 y el hombre estuvo inactivo por una semana o 2 semanas, otros $5,000, de $20,000 de una demanda. Si el abogado encuentra que esa persona es dueña de muchas unidades, eso se multiplica. Entonces ya la factura del hospital va a ser de $20,000, $30,000. La factura del abogado va a ser $30,000. Y la factura del hospital va a ser de $30,000. Y el trabajador a la vez va a alegar que no puede trabajar por 3 meses. Entonces eso como dijimos antes, se multiplica. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Una opción es colocar cada propiedad bajo una corporación distinta. Entonces la corporación A es la dueña de la propiedad A, la corporación B es la dueña de la propiedad B, la corporación C es la dueña de la corporación C. Entonces si alguien se lastima en la propiedad A, va contra la corporación A, pero no va contra la corporación B, ya que la dueña es la corporación A solamente. Entonces de esa forma divide los riesgos. Otra opción aún mejor es la que brindamos con la creación de un land trust o un trust anónimo. Como mencionamos anteriormente, el trust tiene un trustee y un beneficiario. Si ponemos cada propiedad en un trust distinto, la propiedad en Orlando puede llamarse Orlando Trust, la propiedad en Miami se llama Miami Trust, la propiedad en Ocala se llama Ocala Trust. Entonces la persona solamente va a ir contra si se cae en Orlando, va a ir contra el Orlando Trust. Esa persona nunca va a saber quién es el beneficiario, ya que el beneficiario no aparece en ningún lado. Va a saber quién es el trustee, que normalmente es un estudio de abogados. Y el abogado, al ver el abogado que hablamos antes, que el trabajador fue,
al ver esa situación, va a pensarlo muchas veces antes de actuar contra ese trust, ya que no se sabe quién es el dueño. El trustee no tiene responsabilidad por estatuto, no tiene ninguna responsabilidad. El beneficiario tampoco tiene responsabilidad. Es el trust el que tiene la responsabilidad. Pero el trust no se sabe qué otras propiedades tiene. Entonces es una buena forma de esquivar problemas. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, ok. Ok, next voy a hablar un segundo. La contratación de seguro, recomiendo contratar seguros siempre, 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 ya que aquí hay huracanes, hay inundaciones, hay varios temas, liability, de responsabilidad, aconsejo contratar seguro. El next slide. Ok, elección de propiedad objetivo de compra. La persona debe indicar si quiere propiedad para residir o si quiere propiedad para generar renta. Es muy importante saber eso a la hora de poder aconsejarles apropiadamente en dónde comprar y bajo qué estructura comprar, ya que no es lo mismo comprar un apartamento en Miami Beach para vivir que para renta. Bueno, vamos a preguntas. Lamentablemente no puedo terminar, pero me pueden consultar email o WhatsApp cuando quieran. Sí, disculpa. Me pasé un poco. No, por favor, gracias, Adrián. Sí, claro que sí, saben todos, ya lo fuimos diciendo, pueden contactar al final de la jornada, van a poder acceder a los contactos de cada uno de ustedes para entrar en contacto y sacarse todas las dudas que haya. De todas formas, tenemos ahí un poquito de tiempo para hacerte una pregunta concreta que nos llega. Nos preguntan, tengo un departamento en Miami Beach para uso personal y dos casas en Orlando que están alquiladas. Cuando hice las compras, el realtor me aconsejó poner el apartamento para uso propio a nombre personal y los dos de alquiler bajo una LLC, la cual soy el dueño. ¿Cuál es tu opinión sobre esta forma de compra? Bueno, creo personalmente que es pésima. Si alguien que se cae en una propiedad de las LLC va a ir contra todas las propiedades de la persona, por motivo de herencia está totalmente desprotegido, va a tener que pagar un montón de plata a los descendientes. Por motivo de gift tax, de impuesto, de regalo, va a tener que pagar un montón de plata si quiere hacer un regalo. Está totalmente expuesto bajo su nombre ante cualquier eventualidad. Todo el mundo sabe lo que tiene, aquí y en la China. Por motivo de demandas es súper peligroso también. La privacidad considero que es muy importante. Y en este caso está totalmente desprotegido y no recomiendo estas estructuras. ¿Hay otra pregunta? Sí, es de la misma persona y nos dice que su consulta era porque tiene dos ambientes que una empresa en Miami se lo administra, pero cuando hizo las consultas sobre quiénes son los inquilinos o quiere ver el contrato de alquiler, les responden que es información confidencial, que no es información que puede tener. Algo que a esta persona le resulta raro y también quiere saber cuál es tu opinión sobre eso. Bueno, lamentablemente eso sucede todo el tiempo. Es muy lamentable esto. Las empresas de management se toman atribuciones que no les corresponden. La información actually realmente es del propietario y no es del management company. Ellos están en obligación de compartir absolutamente todo, ya sea el contrato, ya sea los gastos. Lo primero que diría es que cambie de management company y se venga con nosotros, ya que nuestra plataforma es totalmente transparente. Nosotros compartimos en un Dropbox y en un sistema propietario de contabilidad toda la información, todas las fotos, todos los contratos, todos los ingresos que esa persona tenga en concepto de rentas, todos los gastos. Hacemos el pago de absolutamente todos los gastos.
Nuestra plataforma es 100% online y 100% transparente. Mi consejo es que cambie ya mismo y venga a trabajarse con nosotros. Tengo otra pregunta más. Nos dicen, constituí una corporación en Texas y compré 3 casas para renta en Miami. ¿Tengo que inscribirla para conseguir el Statement of Foreign Qualification? Esa es una pregunta más para un abogado, pero en mi experiencia, al ser una compañía, llama un foreign company. Aunque foreign company habla, en teoría, de algo que es fuera de los Estados Unidos, para la Florida, un foreign company es una compañía que está afuera del estado de la Florida, ¿sí? Entonces, si va a hacer transacciones en la Florida, en mi opinión, esa corporación debe estar registrada en la Florida, ya sea de Texas, ya sea de Wyoming, ya sea de Delaware. Mucha gente constituye compañías en Delaware para hacer transacciones en la Florida, pero no saben que la Florida requiere que esté registrada en la Florida. Y las penalidades son bien grandes. Estamos hablando de miles o decenas de miles de dólares por cada año que esa compañía no esté registrada. Entonces es un tema bien delicado. Lo primero que tiene que hacer es ir a un abogado para constatar eso, pero en mi experiencia es así como lo estoy afirmando. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Ahora sí te despido, te agradezco tu presencia, la información sumamente relevante para quienes nos están escuchando y sepan todos que pueden volver a contactarlo, Adrián, a través de sus datos que van a tener al final de la jornada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos.